Buen día. Sean todos bienvenidos al curso propedéutico o preparación para ingreso a la universidad. El día de hoy estaremos trabajando con el área de conocimiento de física. Mi persona dirigirá este curso. Soy el profesor William Pérez, magíster en enseñanza de la física. Los temas o el área a tratar el día de hoy, la rama a tratar el día de hoy será la dinámica, con los siguientes temas o tópicos: ley de gravitación universal, interacciones, leyes de Newton y movimiento circular. Damos inicio entonces a esta ponencia o a este curso. Entonces, como dijimos inicialmente, tenemos ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal nos establece que la fuerza gravitatoria es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Explicado o escrito matemáticamente, puede ser de esta manera, donde esta G para nosotros va a tener un valor constante de 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Cuando hablamos de ley de gravitación universal, es importante definir también el peso. Algunos autores o páginas de internet establecen que es una fuerza con que la Tierra atrae a un objeto colocado sobre su superficie. Fíjense bien, cuando me dice colocado sobre su superficie, estamos haciendo mención que es una fuerza netamente de contacto. Es la diferencia entre la fuerza gravitatoria y el peso. ¿Por qué es una diferencia? Porque la fuerza gravitatoria no necesariamente tiene que tener una superficie de contacto, mientras que el peso sí la debe tener. Esto explicado matemáticamente nos dice que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, donde la gravedad surge de esta expresión matemática. Continuamos entonces con los problemas o ejercicios. Entonces, el primer ejercicio dice, basado en la ley de gravitación universal, si la distancia que separa los cuerpos se duplica, entonces A, la magnitud de la fuerza es el doble de su valor inicial. B, la fuerza no cambia en magnitud, solo en dirección. C, la magnitud de la fuerza disminuye a la mitad de su valor inicial. D, la fuerza se anula. Y E, la magnitud de la fuerza es la cuarta parte de su valor inicial. La respuesta correcta para nosotros en este caso va a ser la magnitud de la fuerza es la cuarta parte de su valor inicial. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues decimos lo siguiente. En primera instancia colocamos nuestra ecuación de fuerza gravitatoria, que fue la que se mostró en la lámina anterior. Luego de esto me están diciendo que se duplica la distancia. Entonces aquí donde iba 2 veces la distancia voy a colocar un 2. Y resolvemos esa pequeña operación matemática. 2 al cuadrado es 4. 4. Muy bien. Reescribimos esta ecuación de manera tal que quede más presentable y se parezca a la forma inicial. Entonces, fíjense que esto es igual a esto. Pero nos damos cuenta que aparece un cuarto. Este un cuarto que apareció aquí es el que nos compete. Entonces, por tal razón, decimos que la magnitud de la fuerza es la cuarta parte de su valor inicial. Continuamos entonces dando respuesta a la guía de estudio. ¿Con qué fuerza trae la Tierra una manzana de 300 gramos? Esta pregunta fue extraída de un examen de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Y nos dan las siguientes opciones. No la atrae, es la Tierra la que atrae a la manzana. B, con una fuerza despreciable, con una fuerza de magnitud igual a 3 newton, con una fuerza de magnitud igual a 3 por 10 a la 3 newton, u otro resultado. Fíjense que en la pregunta
la palabra atrae o la frase atrae a la Tierra, la coloqué con letras más grandes. ¿Por qué lo hago así? Por lo siguiente. La reacción correcta es no la atrae, es la Tierra la que atrae a la manzana. Entonces, recuerden cuando estábamos explicando al inicio de este curso, ley de gravitación universal, la fuerza gravitatoria es producto de la atracción de la Tierra sobre cualquier objeto. Es decir, la Tierra es la que atrae, no los objetos atraen a la Tierra. Entonces, por tal razón, la que atrae es la Tierra, no los objetos. Y por esto se escogió la opción número 1. Cabe señalar que si hubiésemos resuelto este problema aplicando la ecuación de ley de gravitación universal, hubiésemos obtenido la opción C, pero hubiese estado errónea. Continuamos. La pregunta número 3 nos dice que en la Luna la fuerza debida a la atracción gravitatoria es un sexto de la debida a la Tierra. Si una persona que ha crecido en la Tierra, como usted, fuese a la Luna, tendría. Esto también fue una pregunta tomada de un examen de la Universidad Simón Bolívar. Nos dan nuestras opciones: una masa y un peso diferentes a los que en la Tierra, una masa igual a la que tiene en la Tierra pero un peso menor, un peso igual al que tiene en la Tierra pero una masa diferente, un peso igual al que tiene en la Tierra, una masa igual a la que tiene en la Tierra pero un peso mayor. Opción correcta: una masa igual a la que tiene en la Tierra, pero un peso menor. ¿Por qué se escoge esta opción? Recuerden que la masa es intrínseca del cuerpo, es decir, no depende de ningún otro factor, solamente del cuerpo. Mientras más masa ingrese en ese cuerpo, este irá aumentando. No depende de ningún otro factor externo. Si nos movemos de la Tierra a la Luna, vamos a seguir manteniendo la misma masa, pero el peso, recuerden nuestra primera lámina, es proporcional a la gravedad, y la gravedad en la Luna, o en este caso aceleración de gravedad, en la Luna es menor que en la Tierra. Por tal motivo el peso tiene que ser menor cuando estemos allá. Sería magnífico que cuando nos moviéramos de un lugar a otro, también cambiara nuestra masa, pero no es así. Seguimos. Leyes de Newton. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, nos dice que todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme tienen que anularse, es decir, tienen que hacerse cero. Entonces decimos que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son igual a cero y por tal razón puede tener velocidad constante. La segunda ley, o ley de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración, nos dice que un cuerpo que posee mayor masa tendrá una aceleración menor, y si tiene una menor masa, la aceleración será mayor, dependiendo de la fuerza a que se le aplique. Por tal razón, decimos que la fuerza va a ser directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Ya por último, la ley conocida por casi todo el mundo es la tercera, ley de acción y reacción. Esta nos habla de que al aplicar una fuerza a algún objeto, este tendrá una reacción aplicando una fuerza igual pero contraria. Explicado matemáticamente o escrito matemáticamente puede ser de la siguiente manera: la fuerza que se aplica de 1 a 2 va a ser la misma que se aplique de 2 a 1, pero con sentido contrario. Por eso aparece por aquí un signo menos. Muy bien, continuamos con nuestra clase. El ejercicio número 4 nos dice: si una canoa de 200 kilogramos es arrastrada por el río por un remolcador a velocidad constante de 5 metros sobre segundo, podemos afirmar que, fíjense nuevamente que resalté en letras grandes velocidad constante. Nos dan nuestras opciones. Y en este caso la opción correcta sería la opción C. La fuerza resultante que actúa sobre la canoa es
0. ¿Por qué se escoge esta opción? Retomo el subrayado o el resalte de la velocidad constante. Recuerde que si un cuerpo tiene velocidad constante, las fuerzas están en el equilibrio y por tal motivo no tiene aceleración. Al no tener aceleración, cuando aplicamos segunda ley de Newton, que nos dice fuerza es igual a masa por aceleración, al la aceleración ser 0, entonces todo número multiplicado por 0 va a ser 0. Fíjense entonces, si esto es 0, cuando multipliquemos por la masa, la fuerza va a ser 0. Por tal motivo, la opción correcta es la C. Continuamos entonces. La pregunta número 5 nos habla de la siguiente manera. Si una locomotora de 3 toneladas arrastra un vagón de 2 toneladas con aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, podemos afirmar que, vamos con nuestras opciones, la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la canoa es igual a 1000 newton, la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la canoa es igual a 100 newton, la fuerza resultante que actúa sobre la canoa es 0, la fuerza resultante que actúa sobre la canoa no se puede determinar, y por último, todas las anteriores son falsas. Opción correcta, todas las anteriores son falsas. ¿Por qué ocurre eso? En primera instancia, nos están hablando de dos cuerpos, uno alando al otro. Cuando estas situaciones nos ocurren, podemos sumar las masas y hablar de una masa total. Al sumar ambas masas, recuerde que una tonelada son 1000 kilogramos, entonces al sumar 3000 kilogramos más 2000 kilogramos, tenemos 5000 kilogramos, que será nuestra masa total. Aplicamos segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, sustituimos los valores, la masa es 5000 y la aceleración nos la están dando, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, y entonces sería 10.000. Entonces, las 4 primeras opciones no corresponden al resultado. Por tal motivo, se escogió la opción E. Pendiente con esta opción, todas las anteriores son falsas. Pedagógicamente no es recomendable colocar este tipo de opciones dentro de una evaluación. Sin embargo, las universidades siempre colocan dentro de sus pruebas internas ese tipo de opción. Entonces, tengan cuidado por allí. En este caso nos resultó, pero en otras oportunidades no es así. Entonces, continuamos. Vamos con la pregunta número 6. Un paracaidista de 70 kilogramos salta de un avión y desciende con una velocidad constante. Fíjense nuevamente, velocidad constante está en letras más grandes. De 5 metros sobre segundo. Si tiene un dinamómetro para medir la magnitud de la fuerza que ejerce el paracaídas sobre él, el dinamómetro marcará una vez más, dense cuenta, dinamómetro, disculpen, está un poco más alto o más grande la letra. Esta pregunta fue extraída de un examen de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Nos dan entonces las siguientes opciones: 70 kilogramos, 700 newton, 350 newton, 0 newton u otro valor. Nos dan como opción correcta 0 newton. ¿Por qué la opción correcta es 0 newton? Velocidad constante. ¿Qué pasa con la velocidad constante? Aceleración igual a 0. Si aplicamos fuerza igual a masa por aceleración, entonces la aceleración será, el producto de masa por aceleración va a ser nulo. Entonces no nos sirve. Además de esto, el dinamómetro es mi instrumento de medición por contacto. Él mide fuerzas, pero es por contacto. Cuando viene en caída libre no tendrá de dónde sujetarse. Por tal razón no tendrá nada que marcar. Entonces, ese es otro detallito también que tomar en consideración. Fíjense entonces en lo que estábamos hablando inicialmente: velocidad constante, aceleración 0. Cuando aplicamos el producto, todo número multiplicado por 0 es 0. Y hacemos una
observación sobre el dinamómetro. Continuamos entonces. Vamos a la opción o a la pregunta número 7. La pregunta 7 nos dice, las masas de la figura son idénticas a 1 kilogramo cada una. La tensión de la cuerda de la figura es, considere aceleración de gravedad 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Nos dan las opciones, 0 newton, 10 newton, 20 newton, 5 newton u otro valor. Opción correcta, 10 newton. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Fíjense. En primera instancia, señalamos o realizamos un diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas que están sujetadas sobre ese sistema de polea. Tensión hacia arriba, peso 1 hacia abajo. Tensión hacia arriba, peso 2 hacia abajo. ¿Por qué no están señaladas como tensión 1 y tensión 2? Porque resulta y acontece que esta es la misma cuerda. Y al ser la misma cuerda, generan entonces la misma tensión. Entonces, por tal motivo están señaladas como tensión, tensión. Es decir, que son iguales. En primer lugar, debo aplicar primera ley de Newton. ¿Por qué aplicamos primera ley de Newton? Porque las dos masas son idénticas. Hay 1 kilogramo en cada lado. Como es 1 kilogramo, esto quiere decir que ese sistema está en reposo. ¿Qué fuerzas actúan allí? Tensión y peso. Vamos a llamar a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Ecuación 1 y ecuación 2. Hacemos una suma de ecuaciones. Dijimos que estas dos tensiones son iguales. Entonces, por ser iguales, yo puedo hacer algo sencillo, como si estuviese sumando 1 más 1, un artificio matemático, y digo que son dos tensiones. Peso 1 y peso 2 nos dimos cuenta que son las mismas masas. Por tal razón, los pesos tienen que ser idénticos. Entonces, por esa razón, se colocó 2 veces el peso. De aquí vamos a despejar la tensión, que es la que nos están pidiendo. Entonces, la tensión va a quedar despejada de esta forma. Esto está negativo, pasó al otro lado positivo, y este 2 que está multiplicando pasó a este lado dividiendo. 2 entre 2 es 1, lo puedo simplificar. Y entonces nos queda que la tensión es igual al peso. Recuerde que peso, en un principio, se dijo que era masa por aceleración de gravedad. Entonces, sustituimos aquí. Y luego cambiamos nuestros valores. 1 kilogramo por 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Y esto nos da 10 newton. Pasamos a la pregunta número 8. Dice, una báscula colocada en el piso de un ascensor sostiene un cuerpo de masa 100 kilogramos. Si el ascensor sube con una aceleración de 2 metros sobre el segundo al cuadrado, la magnitud de la fuerza que indicará la báscula será. Van nuestras opciones, 800 newton, 1000 newton, 1200 newton, 8000 newton, otro valor. Opción correcta, 800 newton. Ojo con esto. Aquí nos hablan de una báscula. La báscula es un instrumento de medición de masa. Suponemos que al momento de la redacción de ese problema, hubo una pequeña confusión allí y colocaron esa palabrita báscula. En este caso debería ser un dinamómetro. Pero bien, ¿por qué se escogió 800 newton? Realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre. En primera instancia, tenemos normal y peso. Aplicamos primera ley. La suma de las fuerzas va a ser igual a 0. Actúa la normal menos el peso igual a 0. Y aquí hacemos un pequeño despejo. Aquí no. Para recordar, normal va a ser igual a masa por gravedad.
Esto surge de aquí. Continuamos. Eso es haciendo el estudio con el ascensor detenido. Una vez que el ascensor se comienza a mover, entonces vamos a trabajar con segunda ley. Suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Nos siguen actuando las mismas fuerzas. Normal y peso. Recuerde que lo que apunta hacia arriba es positivo y lo que apunta hacia abajo es negativo en esos casos cuando tenemos un solo cuerpo. E igual a la masa por la aceleración. Despejamos el peso. Nos va a quedar masa por aceleración menos la normal. Recuerde que la normal se dijo que va a ser igual a masa por gravedad. Bien, entonces de ahí surge esto. Cuando nos damos cuenta podemos hacer un factor común. La masa queda afuera y lo demás, la aceleración, tanto del ascensor como de la gravedad, tienen una diferencia. Sustituimos los valores. Este signo menos surge de aplicar un artificio matemático. Fíjense que aquí está un menos, debo multiplicar por menos 1 en ambos lados de la igualdad y entonces por eso surgió este menos aquí. Listo esto, entonces procedemos a realizar la operación matemática. 2 menos 10 es menos 8, menos 8 por menos 100 son 800, menos por menos es más. Entonces la fuerza que marca la báscula, entre comillas, es 800 newtons. Continuamos. En la figura se observan dos cuerpos con masas, 50 kilogramos y 100 kilogramos. Por la acción de la fuerza F, los bloques se mueven con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. La magnitud de la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro tiene módulo de 100 newtons, 50 newtons, 150 newtons, 50,5 newtons u otro valor. Opción correcta, 150 newtons. ¿Por qué se cogió este? Por lo siguiente. Fíjense entonces, la fuerza que se está aplicando allí es sobre los dos cuerpos. Al unirse, puedo considerarlo como una masa total. Entonces los voy a sumar. Masa total va a ser la suma de ambas masas. Masa 1 más masa 2. Es decir, 50 kilogramos más 100 kilogramos es 150 kilogramos. Bien. Luego aplicamos segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Sustituimos por la masa total aquí, 150 por 1 metro sobre segundo cuadrado y nos da 150 newton. Entonces, opción correcta, opción C. Vamos a trabajar un poco ahora lo que es fuerza de roce. La fuerza de roce, antes de hablar de ella, es necesario recordarla, que esta se debe a la interacción entre dos o más cuerpos. Bien, que al estar en contacto generan una excitación entre las partículas. Recordemos que estamos en un mundo que está conformado de partículas, entonces esa interacción que se genera entre ambas superficies de los cuerpos puede generar dos fuerzas de roce. Tenemos en primera instancia la fuerza de roce estático. Este roce estático ocurre cuando el cuerpo está en reposo, mientras que el roce dinámico o cinético ocurre cuando el cuerpo está en movimiento. Este último roce lo podemos determinar mediante la siguiente expresión matemática. Fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de roce por la fuerza normal. Entonces, esto es más o menos lo que se habla sobre fuerza de roce. Continuamos con nuestro problema. Nos dice, un objeto de 4 kilogramos de masa se lanza sobre una superficie horizontal con una velocidad de 10 metros sobre segundo.
Si el coeficiente de fricción entre el objeto y la superficie es igual a 0,5, calcule el tiempo que tarda en detenerse. Opciones: 0,5 segundos, 1 segundo, 1,5, 2 y 2,5 segundos. Opción correcta, 2 segundos. ¿Por qué se escoge esa opción? Entonces, tenemos un objeto de 4 kilogramos. 4 kilogramos. 4 kilogramos. Esos 4 kilogramos nos están diciendo que nos lanzaron inicialmente con una velocidad de 10 metros sobre segundo, pero que al cabo de cierto tiempo él se detiene. Entonces, mi primer interrogante es el tiempo. Es importante señalar que cuando estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, la aceleración va en sentido contrario al movimiento. Como en esta situación, esta línea roja que aparece por aquí, la aceleración tiene que estar representada en contra. La fuerza de roce también es contraria al movimiento. Entonces, ¿por qué es contraria al movimiento? No, esa es la tercera ley, disculpen. La tercera ley nos habla de que tiene que haber una acción y otra reacción. Igual, pero contraria. Entonces, por eso es que surge esa fuerza de roce contraria allí. Se aplica segunda ley. ¿Por qué se aplica segunda ley? Porque el objeto está en movimiento. Entonces, fuerza de roce es la única fuerza que está actuando en este momento. Fuerza de roce igual a la masa por la aceleración. Continuamos. Esta fuerza de roce se mantiene allí, despejamos la masa, está multiplicando, pasó dividiendo. Y recordemos que fuerza de roce es igual a normal por coeficiente de roce cinético en este caso. Visto esto, también debemos recordar que la normal, cuando estamos trabajando en reposo, es igual a la masa por la gravedad. Entonces, en este caso, la fuerza normal se sustituyó por esto. Cuando vemos aquí, esta masa y esta masa son las mismas, las puedo simplificar. Entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a la aceleración de gravedad por el coeficiente de roce. Sustituimos los valores, 10 por 0,5. Tenemos aquí que es 5 metros sobre segundo cuadrado. Nos quedó este signo menos que está aquí, es correcto. Porque este signo menos es correcto. Porque recuerde que la aceleración va contraria al movimiento. Luego de esto vamos a utilizar la ecuación velocidad en función del tiempo. ¿Por qué utilizamos la ecuación velocidad en función del tiempo? Sencillo, nos están preguntando el tiempo que tardará en detenerse. Entonces, la ecuación que nos permite trabajar con eso es velocidad en función del tiempo. Esta velocidad final es 0, que se detiene. Entonces, hacemos un despeje. Está positivo, pasa a negativo. Tenemos por aquí menos por menos es más. Y sustituimos nuestros valores. Y esto nos da 2 segundos. Continuamos. Pregunta número 11. Un cuerpo de 3 kilogramos de masa, inicialmente en reposo, sobre un plano horizontal, es empujado con una fuerza de módulo de 6 newton, paralela al plano. Si el coeficiente de fricción entre el cuerpo y el plano es 0,5, ¿qué distancia recorrerá en 2 segundos? Nos dan otras opciones: 0,5, 1, 1,5, 6 y 2,5 metros. Opción correcta, 6 metros. Veamos entonces por qué ocurre esto. En primera instancia, aplican una fuerza de 6 newton.
Nos dice que está en reposo, su velocidad inicial es 0. Ah, fíjense ahora que la aceleración va en sentido del movimiento. ¿Por qué va en sentido del movimiento? Pues porque el movimiento es acelerado, rectilíneo, uniformemente acelerado. Continuamos entonces por aquí. La fuerza de roce, dijimos que va a ser el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. Y nos están pidiendo que determinemos el desplazamiento. Vamos entonces, en primera instancia, como hay movimiento, aplicamos segunda ley. ¿Qué fuerzas actúan esta vez? La fuerza aplicada de 6 newton y la fuerza de roce. Hay que tomar en consideración que debemos estudiar el objeto en reposo para hacer la igualación entre el peso y la normal. Entonces seguimos aquí con nuestras ecuaciones. Sustituimos lo que era la fuerza de roce y luego sustituimos por aquí lo que era la normal. Continuamos. De ahí hacemos un despeje, andamos buscando la aceleración. Porque la aceleración, vuelvo y repito, estamos trabajando con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, por tal motivo, se debe buscar la aceleración. Sustituimos los valores, multiplicamos 3 por 10 por 0,5, menos 6, eso nos da una aceleración de menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Continuamos. Continuamos por aquí. Distancia igual a velocidad inicial por tiempo. Esta es la ecuación, distancia en función del tiempo. ¿Por qué utilizamos la ecuación distancia en función del tiempo? Pues sencillo. Nos están hablando de la distancia que recorre en 2 segundos. Esta velocidad inicial en un principio es 0. Bien. Tenemos por aquí la sustitución de valores. 4 por 3, 12, entre 2, 6. Y menos por menos, más. Que es 6 metros. Continuamos. Dinámica del movimiento circular y fuerza centrípeta. Entonces, recordemos que el movimiento circular uniforme es aquel que describe el cuerpo cuya trayectoria es circular y recorre con velocidad angular constante. Entonces, la velocidad angular la vamos a expresar ángulo entre tiempo o 2pi entre periodo. La velocidad lineal del cuerpo tiene módulo constante, pero su dirección cambia constantemente. Por esta razón, el movimiento circular uniforme tiene aceleración. La relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular es, y entonces tenemos nuestras dos ecuaciones aquí. Velocidad lineal por el radio. Tenemos por aquí aceleración del movimiento, aceleración centrífuga o centrípeta, perdón, centrípeta, ya que apunta hacia el centro de la circunferencia descrita por el móvil. Entonces la podemos escribir de la siguiente forma. Y por lo tanto, la fuerza centrípeta, ¿sí? Fuerza centrípeta la puedo escribir de la siguiente manera. Entonces, continuamos por aquí. El ejercicio número 12 nos habla de un cuerpo de masa de 2 kilogramos, describe un movimiento circular uniforme de radio 2 metros, tardando 4 segundos en dar una vuelta completa. Podemos afirmar que la magnitud de la fuerza que actúa sobre el cuerpo es igual a, nos dan aquí unos valores, pi cuadrado newton, 2pi cuadrado newton, pi medio newton, pi cuarto newton u otro resultado. En este caso, la opción correcta sería pi cuadrado newton. ¿Por qué pi cuadrado newton? Muy bien, aplicamos nuestra ecuación de fuerza, donde nos dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que en este caso es velocidad angular al cuadrado por el radio, pero sabemos también que la velocidad angular es esto mismo que está aquí. Sustituimos eso allí y resolvemos esa pequeña
operación matemática. Nos va a quedar entonces que esto va a ser 4 por 4, 16, y 16 entre 16 es 1. Y entonces nos queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Recordemos entonces que un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es lo que allí tenemos. Entonces, esto es igual a, por tal motivo tenemos que es pi cuadrado newton. Ejercicio número 13. Suponga que la trayectoria de dos objetos de igual masa son circunferencias de igual radio, pero uno de los objetos se mueve con una rapidez que es el doble de la del otro. La fuerza centrípeta requerida para mantener la trayectoria circular al objeto que se mueve más rápido es. Esta pregunta fue extraída de las Olimpiadas Venezolanas de la Física. Entonces nos dan nuestras opciones, la misma que para el objeto más lento, un cuarto de la requerida para el objeto más lento, la mitad de la requerida para el objeto más lento, el doble de la requerida para el objeto más lento y 4 veces la requerida para el objeto más lento. Entonces nos hablan que es la opción E, 4 veces la requerida para el objeto más lento. ¿Por qué esa opción? Venimos aquí, aplicamos nuestra ecuación de fuerza centrípeta, entonces, para primera instancia. El segundo caso nos dice que es 2 veces la fuerza, la velocidad lineal. Entonces, resolvemos allí. 2 al cuadrado es 4, mantiene b cuadrado allí. Reorganizamos la ecuación y nos queda por aquí este 4. Este 4 es el que nos interesa a nosotros. Fíjense que esto se parece a esto, ¿sí? Este pedazo que está aquí se parece a este pedazo que está aquí. Pero tenemos ese 4 allí. Ese 4 es el que nos indica que la fuerza requerida es 4 veces. ¿Okay? Entonces, por eso es la opción E. El ejercicio 14 nos dice, la polea pequeña tiene radio de 15 centímetros y la grande un radio de 20 centímetros. Si la polea pequeña gira a razón de 200 vueltas por minuto, la polea grande girará a razón de, tenemos aquí nuestras opciones, 20, 122, 150 y 200 vueltas por minuto. La última opción es otro valor. Comencemos a analizar entonces. Esta respuesta es las 150 vueltas por minuto. Vamos a ver por qué. Muy bien. Aquí hay un error debido al intercambio de computadoras. Aquí va 200 vueltas por minuto. Y aquí va un signo de interrogación. Bien, de la velocidad angular. Estoy acomodando esto momentáneamente. Entonces lo primero que hay que tomar en consideración es que la velocidad lineal que tiene la rueda número 1 es la misma velocidad lineal que tiene la rueda número 2. Eso en primera instancia. Entonces debo calcular la velocidad lineal de la rueda número 1. Aplicando la ecuación de velocidad lineal de la rueda 1, sustituimos valores y esto nos da 300 por 3.000 centímetros por minuto. ¿Por qué nos da, por qué calculamos eso? Ya lo dije al principio del problema. La velocidad lineal de la rueda número 1 es la velocidad lineal de la rueda número 2. Luego de esto, al tener la velocidad lineal de la rueda número 2, puedo calcular la velocidad angular de esta, utilizando la ecuación de velocidad angular en función de la velocidad lineal. Entonces, sustituimos los valores. Este 3.000 fue el que calculamos entre 20. Este 0 lo puedo simplificar. Y me queda 300 entre 2, que es 150 revoluciones por minuto, o RPM. Entonces, opción correcta, opción C. Vamos con el ejercicio número 15. Si la polea grande del dibujo tiene un radio de 60 centímetros y gira a razón
de 50 revoluciones por minuto, ¿cuál será el radio de la polea pequeña? Si esta gira a razón de 300 revoluciones por minuto. 10 centímetros, 12 centímetros, 14 centímetros, 20 centímetros, ninguno de las anteriores. Opción correcta, 10 centímetros. Vamos a ver por qué son 10 centímetros. Muy bien, aquí nos pasó más o menos lo mismo que en el anterior. Es un cambio de computadores, las versiones de los Office son distintas. En este caso aquí tenemos 50 RPM y en este caso hay 300. Y acomodamos ahí un poquito para que se vea la cosa. 300 RPM. Nos ocurre la misma situación que el problema anterior. La velocidad lineal de la rueda 1 es la misma velocidad lineal que va aquí. ¿Ok? Entonces, al calcular la velocidad lineal de la rueda 1, tenemos la velocidad lineal de la rueda número 2. Determinamos entonces la velocidad lineal con la ecuación. Sustituimos valores, una multiplicación nos da 3000 centímetros sobre minuto. Y luego despejamos de esta misma ecuación. Hicimos un despeje. Pero esta vez andamos buscando el radio. Pero con el radio número 2. Aquí tenemos un detallito. Este es un error de transcripción. Esto es velocidad angular 2. ¿Ok? Entonces, ya sustituimos los valores. Estos dos ceros que están aquí los podemos eliminar con estos dos ceros que están aquí. Y nos queda 3 entre 10, que es 10 centímetros. Entonces la opción correcta es 10 centímetros. Ya para terminar, el problema número 16 dice: la polea A del diagrama mueve un sistema de poleas. Las poleas B y C están unidas a un mismo eje. Cuando la polea A gira con una velocidad angular de 2000 revoluciones por minuto, la polea D girará a razón de. Nos están dando los datos adicionales, que son los diámetros de cada una de las ruedas. Tenemos 100, 250, 500, 8000 y 125 revoluciones por minuto. Opción correcta, 100 revoluciones por minuto. Con este problema hay que tener un poquito de atención, ya que es bastante largo. Muy difícilmente se consiguen problemas de este tipo en las pruebas internas. Sin embargo, no está de más estudiarlos. Recuerde que el radio de una circunferencia es la mitad del diámetro. Tenemos entonces por aquí el diagrama. Por aquí nos iba un 2000, 2000, 2000. Ok. 2000 revoluciones por minuto, que es la que me están dando por ahí. Ahí está. Ahí está. Analizamos. La velocidad lineal de la rueda A es la misma velocidad lineal de la rueda B. Nos están diciendo que la rueda B y la rueda C están sujetas en un eje. Entonces la velocidad angular de la rueda B es la misma velocidad angular que va a tener la rueda C. Por lo tanto, la velocidad lineal que tenga C va a ser la misma velocidad lineal que va a tener la rueda D. Aquí iba un signo de interrogación. Entonces, comenzamos. En primera instancia, determinamos la velocidad lineal de la rueda A. Velocidad lineal de la rueda A. Sustituimos valores, multiplicamos, tenemos ese 2500 centímetros por minuto. Luego, vamos a determinar la velocidad angular de B. ¿Por qué la velocidad angular de B? Porque la velocidad angular de B nos va a suministrar la de C. Está directo. Ya la ecuación, lo que hacemos es sustituir y calculamos. En este caso, fue un despeje de esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Sustituimos los valores, los 2500, entre 2,5. Vamos con esto. Aquí 1,25. 1,25
es la mitad de 2,5. Acuérdense de la definición de radio, mitad del diámetro. Y estos 2,5 es la mitad de 5. Muy bien, hacemos esa operación matemática sencilla y tenemos el valor. Aún no hemos terminado. Luego de esto, calculamos la velocidad lineal de C. Calcular la velocidad lineal de C, ya tenemos aquí 0,5 centímetros. 0,5 centímetros surgen de la mitad de 1 centímetro. Hacemos esa operación matemática allí y tenemos que son 500 centímetros sobre segundo. Entonces, para terminar de esa misma ecuación, ya por aquí teníamos un adelanto. Entonces, sustituimos los valores en esa ecuación. Son 500 entre 5 y eso nos da 100. Por eso la opción correcta es la A, 100 revoluciones por minuto. No me queda más nada que decirles, despedirme de ustedes, que tengan un feliz día, nos vemos la próxima semana y que sigan bien.